La brujería no es cosa de juego. Es una práctica que solo pocas personas pueden usar. Es un don con el que se nace, pero que también se puede aprender. Más cuando hay odio en el corazón, uno como el que yo sentí en el momento que recurrí a usarla. Hace 20 años yo era una jovencita adolescente, muy inocente y bonita. Mi madre y yo vivíamos en un pueblo alejado de la ciudad, donde aún se conservaban ciertas ideologías tradicionalistas. Eso a las mujeres que vivíamos ahí nos perjudicaba mucho, porque nos suprimía de cierta forma y anulaba nuestra voz en las decisiones de la casa. Mi padre era un alcohólico y mujeriego que se había metido con varias de las vecinas y con algunas de las primas de mi madre. Mi mamá, por su parte, era una mujer fría, solitaria. No le gustaba tener amigas. Ella odiaba a mi padre, pero lo apoyaba en su vicio. Incluso, cuando lo veía llegar muy borracho, ella en la casa le daba más y más, todo con la intención de que un día muriera de borracho. Y vaya que lo consiguió. Un día que mi padre cayó borracho en el suelo, mi mamá le empinó las botellas haciendo que éste las tragara. Al día siguiente amaneció completamente muerto. Con esto también se ganó el resentimiento de las personas de aquel lugar, porque al morir mi padre de aquella borrachera, los lugareños lo tomaron a mal y argumentaron que mi madre lo había envenenado, pues en la calle y en todas partes se conocía la mala relación que tenían y el odio que mi madre sentía por el viejo. Nunca le pudieron comprobar nada, pero la hostilidad con la que se comportaba la gente ante mi madre llevó a que ésta recurriera a buscar protección en la brujería, pues seguido afuera de nuestra casa nos dejaban animales muertos, trabajos de magia metidos en bolsas, y cuando la veían en la calle la gente la maldecía. Todo porque mi padre era un candil de la calle. Él le hacía los favores a todo mundo, a todas personas les daba dinero, y la gente lo quería bastante. Él se había ganado el cariño de todos, menos el de su familia. Obviamente eso le daba coraje a mi madre, por eso las personas pensaban que ella era mala. Sin embargo, mi madre solo defendía lo suyo, defendía su hogar, y con la brujería que aprendió, ella se protegió de las malas vibras de la gente e incluso hizo algunos trabajos con los que tuvo que deshacerse de algunos enemigos en el camino. Con el tiempo yo fui creciendo y comencé a llamar la atención de los hombres, sobre todo la de don Melquiades, un ranchero ya cuarentón que estaba viudo, pero tenía un rancho. Yo tenía que verle la cara porque mi madre me mandaba a comprarle leche y cada vez que iba, Melquiades dejaba de hacer lo que fuera con tal de ir a despacharme él mismo la leche y también para decirme cosas. Me preguntaba que pa' cuándo nos casábamos, que él me podría llevar a vivir a ese rancho y darme una buena vida, no como la miseria en la que me tenía viviendo mi madre. Yo era una jovencita de 17 años, pero muy rebelde, así que le contestaba y lo hacía enojar. Pero eso le prendía más las ganas al maldito viejo puerco. Melquiades se las daba de muy hombre, pero se comportaba como un perrito ante las faldas de su madre, doña Remedios, una vieja argüendera a la que nadie quería en el rancho, porque siempre andaba con su cara de perro, cobrando los abonos de los préstamos que hacía a la gente del pueblo. Su trabajo era como agiotista, y los intereses de sus préstamos eran muy elevados, al grado que un pequeño préstamo de pocos pesos terminaba ella ganándole mucho dinero. Era cruel y usurera la condenada vieja, porque en muchas ocasiones llegó a quitarle propiedades a la gente que no le podía pagar, aunque fuera un poco la deuda. A mí ni se diga, no me quería, porque sabía que su hijo me pretendía, y con eso se distraía de su trabajo, hablando todo el día de cómo me haría su esposa. En el pueblo bien se decía o se rumoreaba que doña Remedios había acabado con la vida de su anterior nuera, porque no le gustaba para nada. Ella tenía un amor especial sobre su hijo, lo tenía extremadamente sobreprotegido.
Mi madre sabía todo eso y también todo lo que me hacía Melquiades, así que ella me dijo que me cuidara mucho del viejo, que era peligroso, así que me regaló una daga para que me defendiera y para que se la clavara en caso de que un día Melquiades se me acercara además. Yo cada tercer día iba con mi bote de aluminio y mi daga bien escondida en el vestido. Me sentía bien segura de que, si el Melquiades se quisiera propasar, yo sin pensarlo le iba a meter un fierrazo hasta lo más hondo de las tripas, sin misericordia lo haría. Mi madre me protegía lo más posible. Ella me adoraba, pues yo era su única hija de entre los demás hijos que fueron varones, pero ya todos ellos se habían ido del pueblo, así que solo me tenía a mí. Una mañana que yo iba a comprar leche, como de costumbre, fui al rancho de Melquiades, pero me sorprendió que él no me haya atendido, sino uno de sus empleados. Justo me estaban despachando la leche cuando sentí como alguien por sorpresa llegó y me tomó por detrás, y me comenzó a toquetear toda. Cuando vi las manos, supe que eran las de Melquiades, quien como animal voraz me pasaba las manos por los pechos, me levantaba el vestido y me metía su mugrosa mano en la entrepierna, y con su asquerosa boca me trataba de lamer el cuello. Solo escuchaba sus carcajadas con las que asumía salirse con la suya, y me decía que ya no me resistiera, que yo iba a ser para él. Me busqué la daga y la saqué, y le alcancé a dar un picotazo en el costado de la barriga. Él gritó de dolor y me aventó. Yo solo vi cómo se tapó con la mano y la sangre le empezó a escurrir. Su empleado, que era como su fiel perro, me sometió de una cachetada y me agarró de los brazos. Don Melquiades me miró furioso y luego le dijo al tipo: «Hey Ramón, llévatela para allá atrás. Ahorita mismo le voy a enseñar a respetarme. Pinche escuincla mugrosa. Deberías sentirte privilegiada de que yo me haya fijado en ti». Don Melquiades tenía una caballeriza donde me metió, y a golpes me doblegó. Luego me rompió la ropa, y nuevamente comenzó a pasar sus manos por todo su cuerpo, su lengua, y después sentí su pesado y apestoso cuerpo encima del mío, creando el acto con el que robaría mi inocencia. Yo lloraba de impotencia porque no sabía qué hacer. Cuando él terminó satisfecho, se levantó y me amarró de los brazos a uno de los tablones y me dijo: «Aquí te vas a quedar, hija de la chingada, porque hoy no llegarás a tu casa. Mañana mismo iremos a decirle a tu madre que serás mi esposa, porque tú me amas y ya pasaste la noche conmigo. Si no le dices eso, yo me encargaré de hacerle la vida difícil y de colgarla de un árbol para que tú realmente sepas que a partir de ahora eres únicamente mía. ¿Me oíste?». Melquiades me miró con los ojos del mismo demonio y lo vi marcharse mientras que yo me quedé atada ahí toda la noche. Pasé un horrible frío y pude dormir muy poco. Me hice incluso del baño en la ropa. Aquello era un infierno. Al amanecer, Melquiades mandó a que me llevaran a la casa. Él ya me tenía preparado un vestido nuevo y un baño caliente, además de un desayuno que la sirvienta había preparado. Y me dijo: «Ándale, pinche mugrosa, métete a bañar y luego vienes a desayunar. Mira nomás qué afortunada eres, porque ahora vas a vivir aquí conmigo y hasta la leche te va a salir de a gratis». Melquiades soltó una carcajada y se salió a fumar un cigarrillo. Yo me bañé y ni siquiera quise desayunar, porque su madre doña Remedios me miraba con odio. Ella no soportaba que su hijo se enamorara de una cualquiera y pobre como yo. Ella quería y esperaba a una mujer de clase para su hijo, pero no le quedaba de otra. Ella debía adaptarse a los caprichos de su hijo. Esa mañana Melquiades me llevó con mi madre. El cínico llevaba unos galones de leche, un pastel y un costal de maíz para regalarle. Y le dijo a mi madre que nos íbamos a casar, que ya habíamos pasado nuestra primera noche juntos porque nos amábamos. Y Melquiades le dijo que él me respondería como un caballero, que él jamás mancharía mi honor ni el de mi familia. Mi madre muy seria me miró y me dijo: «Eso es lo que realmente quieres, mijita. ¿Te quieres casar con él? Si es así, yo respetaré tu decisión».
Yo me moría de vergüenza. Solo agaché la mirada y ante el miedo que sentía de Melquiades dije que sí. No hubo más que hablar esa tarde. Melquiades le dejó los regalos a mi mamá y me llevó directo a su casa. Por fin el maldito me convertiría en su mujer, a la fuerza, porque yo jamás lo amé. Él me daba asco, y sobre todo porque él quería que todas las noches le diera placer en la cama, de las formas más incómodas y extrañas posibles. Confieso que las primeras veces fue a la fuerza. Ya después yo no ponía resistencia. No tenía caso, porque de lo contrario él me golpearía o me amenazaría. Después de tantos encuentros amorosos, él me embarazó, y de ahí nació nuestro hijo. Le pusimos de nombre Felipe, un bebé hermoso que tenía pelo rizado y los ojos azules. Mi suegra doña Remedios al principio me detestaba y también la idea de que tuviéramos un hijo. Ella me despreciaba e incluso decía que nuestro hijo no era más que un bastardo. Pero todo cambió cuando ella vio al niño, con los ojos azules tal y como los de su fallecido esposo. Fue ahí cuando se enamoró de mi hijo. Todo el día lo traía para arriba y para abajo, casi no me dejaba verlo o que yo lo cuidara. Ella se obsesionó mucho con él. Yo amaba mucho a mi bebé y me dolía lo que estaba pasando. A mi madre solo la dejaron que lo viera un par de veces. Yo veía a mi mamá ya muy cansada y deprimida. Ella me extrañaba mucho y yo a ella. Melquiades, eso sí, le mandaba su despensa cada mes y algo de dinero, pero yo sabía que lo que mi madre necesitaba era verme bien, que yo fuera feliz, y yo quería verla más seguido, pero Melquiades me tenía amenazada de que si salía sola a ver a mi madre, tanto él como mi suegra me impedirían ver a mi hijo y me llevarían a su otro rancho que quedaba cerca de la frontera. Allá me dejarían sola a mi suerte. Mi impotencia era bastante, añadiéndole a esto que sufrí muchos maltratos y humillaciones de parte de doña Remedios. Mi vida era un completo infierno, que ya no podía yo lidiar más con todo lo que ella me provocaba. Ella literalmente me tenía como su sirvienta, mientras que ella salía y llevaba a mi hijo a todas partes como si fuera suyo. Ella era muy malvada, porque en muchas ocasiones cuando yo intentaba rebelarme ante ella, doña Remedios le mentía a Melquiades y le decía que yo había salido a buscar hombres para enredarme con ellos, o bien le decía que hombres iban a buscarme al rancho. A Melquiades no le gustaba para nada eso, era muy celoso. Por eso en varias ocasiones, a raíz de los chismes de mi suegra, él me puso unas golpizas tan terribles que me dejaba muy mal. Yo ya me estaba cansando y el deseo de vengarme se estaba apoderando completamente de mí, pero sabía que sería muy difícil, y yo cada noche antes de dormir pensaba mucho en mi madre. Ella con su brujería podría salvarme, pero yo no tenía forma de comunicarme con ella, pues las pocas veces que yo la veía, Melquiades siempre estaba junto a mí. Yo todas las noches le rogaba en mis pensamientos que fuera a verme, que me ayudara, que la necesitaba. Yo ansiaba que su intuición de madre la llevara hacia mí, y de verdad no fallé. Mi madre de verdad tenía un don y tenía una gran intuición. Una noche salí al jardín a contemplar la luna llena. Mi madre me conocía bien y sabía que yo siempre salía a observar la luna en esos días, por lo tanto ella podría encontrarme fuera de la casa. Esa noche la vi parada detrás de uno de los arbustos y me dice: «Ten, hija, no tengo mucho tiempo. Toma esto, ponle algunas gotas a tu marido en la bebida y de paso a tu suegra también. Yo me encargaré de lo demás, porque mira lo que tengo en mis manos». Santa Madre de Dios, mi madre traía en una bolsa al gato de doña Remedios ya sin vida. A ese gato ella lo amaba mucho, así que cuando se enterara de que su gato había desaparecido, mi suegra pondría el grito en el cielo. Mi madre me dijo que todo estaría bien y que pronto estaríamos juntas nuevamente. Después tomó un puñado de tierra de la casa de Melquiades y se fue. Yo regresé de inmediato a la casa y me subí a mi habitación. Escondí muy bien el frasco que me dio mi madre y esperé a que todos se durmieran. Una vez hecho esto, bajé despacio a la sala y vertí las gotas en las licoreras de las que se servían los tragos mi suegra y Melquiades.
pues ellos cada tarde se sentaban a beberse 1 o 2 o hasta 3 tragos de tequila o whisky. Yo confiaba en mi madre, así que esperaría a que las cosas se pusieran un poco a mi favor. Su brujería era muy efectiva. Yo sabía perfectamente que ella me ayudaría a salir de ese infierno en el que vivía sometida junto con mi hijo. Un par de días después, mi suegra estaba enloquecida por el hecho de que su gato no aparecía. Mandó a buscarlo a todas partes, pero nunca lo encontró. Nadie supo su paradero. Y como era un gato que jamás salía de la casa, no había lógica de que se hubiera escapado lejos por sus propias patas. Era un hecho de que alguien lo había robado o lo había matado. Eso le afectó mucho a mi suegra, porque por semanas les bajó el sueldo a los trabajadores, porque los culpaba de que ellos se habían llevado al gato o que le habían hecho algo. Por su parte, ante estas imposiciones, los trabajadores comenzaron a hacer huelga en ese ranchito. Para ellos no era justo, pues su trabajo era lo que sacaba adelante al rancho. No permitirían que se les castigara por lo del gato. Era algo sin sentido. Mi suegra cada vez se veía peor. De verdad se veía muy mal. Ella se comenzó a aislar y no quería atender las peticiones de los trabajadores ni a las visitas. Ella comenzó a enfermar muy feo. De ser una mujer un tanto robusta, después adelgazó y parecía una calaca con vida. Su cara estaba tan adelgazada que se le notaban los pómulos como a un cadáver. Y ella no quería que la viera un médico. Ella argumentaba que se sentía bien. Al parecer no era consciente de lo que le estaba pasando, y mucho menos que la brujería de mi madre era la que la estaba matando. Supe que ya ella estaba perdida cuando la vi sentada en la mecedora, acariciando a un gato invisible y jugando con él. Ella alucinaba y llamaba al gato con el nombre de su animal desaparecido. «Gordo, ven, ven gordito, ven con tu mami». Y mi suegra hacía como que lo alzaba, lo ponía en sus piernas y lo acariciaba. Y así a veces se pasaba toda la tarde contemplando la luz del sol por la ventana. Melquiades nomás la veía y ya no le decía nada, porque doña Remedios lo regañaba. Esa mujer tenía mucho poder sobre mi marido, y pese a que Melquiades veía cómo su madre se estaba deteriorando, él la dejó morir. Quizá ya también en el fondo se quería librar de ella. Una mañana mi suegra, ya completamente enloquecida y embrutecida por la brujería, salió de su habitación siguiendo a su gato y decía: «Gordo, gordo, ¿a dónde me quieres llevar? A ver, dime, yo te sigo. Pero por favor, dime qué descubriste, gordo. Ay, que no te comprendo, eres un gatito muy misterioso». La mujer salió caminando con esfuerzos de la casa. Esa mañana Melquiades ya se había ido a trabajar, así que solo me encontraba yo, y no hice absolutamente nada para detenerla. Yo la dejé que se fuera tras del gato invisible, porque sus alucinaciones seguro la llevarían a una horrible muerte. Mi madre era muy astuta y supo muy bien cómo hacer esa brujería. No quiero ni pensar qué le habrá hecho al gato de mi suegra. Pasó todo el día y doña Remedios no regresaba. Melquiades, preocupado, mandó a varios de sus trabajadores a que buscaran en los alrededores del rancho, y después de hacerme varias preguntas, se largó muy apresurado a buscar también a su madre. Tardaron horas buscando a doña Remedios, hasta que por fin la encontraron, pero no de la manera en que esperaban, porque primero encontraron parte de las ropas de la señora completamente rasgadas y ensangrentadas, y junto a estas encontraron sus zapatos, de los cuales se desprendían parte de los pies y parte de su carne. También había parte del cuero cabelludo, también ensangrentados. Todo esto solo significaba algo: que los animales del cerro la atacaron, pues en aquellas tierras había desde coyotes, lobos y algunos feroces felinos salvajes. La mujer no corrió con suerte y fue devorada aún estando viva por aquellos animales. El cuerpo jamás fue recuperado, y Melquiades regresó completamente destrozado. Él lloraba y enojado, aventaba todas las cosas de la casa, quebrando así jarrones de cerámica muy caros, cuadros de la familia, todo lo quería destruir. Después se fue a la sala y comenzó a beberse la licorera entera, en la que yo había vertido el brebaje que me dio mi madre.
Yo desde el pasillo lo observaba cómo la bebía completa a tragos grandes, hasta que le dio fin y destapó la otra e hizo lo mismo. Melquiades terminó tirado en el piso y dormido, completamente borracho. Cuántas ganas sentía yo de ir por un machete y cortarle el cuello a tajos y sacar todo el odio que sentía por ese maldito cerdo. Sin embargo, me controlé y dejé que las cosas fluyeran acorde al plan de mi madre. Al día siguiente se hizo una ceremonia simbólica de velación, con un ataúd que no contenía más que el vestido de novia que mi suegra usó cuando se casó. Se reunieron solo unos pocos familiares y al día siguiente llevaron ese ataúd a enterrar al cementerio. Melquiades fue demasiado indiferente conmigo. Es como si yo no existiera. No me dirigió la palabra para nada. Todo en su mente y en su corazón era dolor y tristeza por la pérdida de su madre. Eso lo hundió aún más en el alcohol. Los días siguientes parecía que él también había enloquecido, tal y como su madre lo hizo. Melquiades alucinaba que su madre estaba viva y platicaba con ella, se reían, la abrazaba y hasta en ocasiones se comportaba como un niño indefenso porque su invisible madre lo regañaba. Yo ya sabía cómo iba a terminar todo aquello, así que me reservaba a observar y a esperar pacientemente que el fin de Melquiades también llegara. Una noche Melquiades, ya muy borracho, tomó 2 botellas de tequila, se las metió en el saco y se fue. Él hablaba supuestamente con su madre, quien lo invitaba a salir a visitarla al cementerio, y él, feliz y borracho, se fue siguiendo el rastro que su fallecida madre estaba poniendo en su cabeza. Cuando lo vi salir de la casa, sabía yo que Melquiades ya no regresaría con vida, así que me fui a acostar tranquilamente, sabiendo que mi vida estaba a punto de cambiar para bien. Pasaron 2 días y Melquiades no regresaba, pero uno de los trabajadores llamó a la puerta de la casa muy desesperado. Al verlo me dijo que mi esposo se encontraba sin vida y me pidió que fuéramos a prisa para que yo lo viera. También me hizo saber que no movieron ni tocaron el cadáver y no lo harían hasta que yo lo viera con mis propios ojos. Fingí un par de lágrimas, pero dentro de mí me sentía satisfecha de que por fin el cerdo de Melquiades había recibido lo suyo, aunque también sabía yo que cualquier castigo terrenal que él estuviera sufriendo no se comparaba en nada con el infierno que él me hizo vivir. Él merecía una muerte más lenta y dolorosa. Cuando llegué al cementerio, había varias personas rodeando el cuerpo de mi marido. Algunos se sorprendían y algunos otros solo querían saciar su morbo. Me paré frente al cadáver de Melquiades y pude contemplar una horrible escena. Melquiades estaba tirado junto a la tumba de su madre. Se había ido a emborrachar ahí para platicar con ella. Su cuerpo estaba boca arriba. Las 2 botellas de tequila estaban completamente vacías. Cualquiera diría que murió de borracho, pero ese malnacido podía beber eso y más y seguir con vida. Lo realmente horrible e inexplicable fue que a Melquiades lo mataron. ¿Quién? La verdad no tengo idea, pero lo extraño es que le habían sacado los ojos. Sus cuencas estaban vacías y la sangre escurría por todo su rostro, el cual estaba muy hinchado. Su boca estaba abierta y noté que también le habían arrancado la lengua, como si se la hubieran comido, y le faltaban algunos dientes. Fuera de eso no tenía signos de violencia, pero seguro tuvo una muerte terrible y perturbadora, una muerte acorde a la manera en la que vivió. Me hubiera dado más miedo que a un muerto me mirara con sus asquerosos ojos, por eso me alegraba que se los hubieran sacado. Le pedí a los hombres que se llevaran el cuerpo y que prepararan todo para el velorio y para la sepultura. Fingí también tristeza con esto, pero de eso en mí no había ni un poco siquiera. Me sentía plena de haber llevado esa venganza junto con el gran poder de mi madre. Después del entierro regresé a la casa, que por fin sería mi casa, mi rancho, mis propiedades que ahora me correspondían por ser esposa legítima de Melquiades. Yo jamás fui interesada, pero ante una situación como la que viví con ese maldito desgraciado, ahora yo reclamaría lo mío.
Vaya regalo la vida me estaba dando a mí, a mi hijo y por supuesto a mi madre, a quien me dio mucho gusto poder volver a abrazar, a sentir su amor, su apoyo. Vivimos un tiempo los tres en ese rancho, en lo que conseguíamos a quien vendérselos y cambiarnos a otro pueblo. Lo ideal era iniciar nuestra vida en otro lugar, muy lejos de ahí, lejos de todo ese infierno que nos hizo vivir Melquiades y su madre Doña Remedios. Ahora a años de distancia vivimos en tranquilidad. Yo me enamoré e hice mi familia con un buen hombre. Mi madre murió hace pocos años, pero ella me dejó un legado de aprendizaje de brujería, el cual no dudaré en usar para proteger a mi familia, para defender y reclamar lo que es mío, no importando que tenga que matar a quien sea, porque para mí la brujería no es un juego, me la tomo muy en serio, y así jamás dejaré que nadie en la vida me vuelva a hacer daño, nunca más.